veces no sabemos administrar lo que Dios nos da y lo perdemos. A veces nos da un llamado. No es el llamado en sí, sino cómo lo administramos. A veces nos da un don, pero no es el don en sí, sino cómo lo administramos. Y creo que es importante que nosotros reflexionemos justamente en ello. Yo quiero usar como ejemplo la vida de Sansón. ¿Cuántos conocen a Sansón? Yo creo que Sansón es uno de los personajes bíblicos más conocidos, porque incluso la gente que no es cristiana sabe quién es Sansón. Se han hecho películas en torno a Sansón. Él es un personaje extraordinario, con una vida intrigante que nos relata la Biblia. Y creo que él es un reflejo de muchas veces cómo somos los seres humanos al recibir un don, un regalo de parte de Dios, un llamado, pero muchas veces no se sabe usar lo que Él nos da, no lo sabemos administrar y lo perdemos. Así que vamos a orar para que Él nos hable. Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos permitas entender tu palabra y comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jueces capítulo 16, versículo 20. Jueces 16, 20. Es un versículo dramático porque dice, pero él, refiriéndose a Sansón, él, ¿qué le pasó a él? No sabía que el Señor ya se había apartado de él. Yo creo que Sansón es de esos personajes intrigantes que no sabemos qué pasó con él. A veces la gente se pregunta, ¿y fue bueno, fue malo? ¿Qué pasó con él? ¿Se salvó o no se salvó? Nos queda esa duda, esa intriga en nuestro corazón. ¿Realmente qué habrá pasado con él? Y le ocupa desde el capítulo 13 hasta el 16 del libro de Jueces para platicarnos acerca de Sansón y darlo como una lección. Es increíble porque también es mencionado como uno de los héroes de la fe. Así que por todos lados nos llegan lecciones de vida a través de Sansón. Y Sansón eres tú, porque Dios te llamó. Dice el libro de Jeremías que Dios nos llamó desde antes de qué cosa. Que estamos en el vientre de nuestra madre. Así que nadie aquí puede decir, a mí Dios no me llamó, porque Dios nos llama a todos nosotros. Que sepamos qué hacer con ese llamado es una cosa. Que no sepamos y no tengamos ni la más remota idea de cómo manejar ese llamado, eso es diferente. Pero Dios tiene un llamado para ti. Ahora dile a la persona que tienes a tu lado, Dios tiene un llamado para ti. No lo desperdicies. En Jueces capítulo 13, versículo 5, vemos que Dios llamó a Sansón y desde que antes de ser concebido, porque le dijo a la mamá, al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará, ¿cómo estará? Consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Es decir, la vida de Sansón tenía un propósito y su vida tenía que ser un testimonio y él tenía que cumplir la voluntad de Dios de salvar al pueblo de Israel de todos los filisteos. Así que desde antes de nacer fue apartado, es más, desde antes de ser concebido, porque ¿qué le dijo? El niño que vas a concebir ni siquiera había sido concebido. ¿Qué es un nazareo? Bueno, el nazareo lo vemos en el libro de los Números, y vamos al capítulo 6 de Números para comprender en qué consistía este llamado o este voto de nazareo. Y en la ley de Moisés quedó establecido. Dice número 6, entonces el Señor dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, fíjense bien, puede ser hombre o mujer. Así que aquí, ¿cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? Todos podemos ser llamados, ¿verdad? Hombre o mujer
hace el voto especial de Nazareo, consagrándose al Señor de manera especial. Dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas. Mientras esté obligado por su voto de Nazareo, no se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana, no debe contaminarse, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de ¿qué cosa? De su consagración a Dios. Este requisito aplica mientras esté consagrado al Señor. Solamente que Sansón no comenzó su voto en algún momento especial de su vida. ¿Desde cuándo comenzó su voto? Desde antes de nacer. Es decir, él iba a estar consagrado al Señor toda su vida, absolutamente toda su vida. Había gente que hacía el voto por temporadas. Decía, este año voy a hacer voto de Nazareo, ok, a partir de este momento no como uva, no como derivados de la uva, ni pasas, ni nada de eso, y tampoco me voy a cortar el cabello, etcétera, etcétera. Pero terminando el año, terminando el voto, lo puedo hacer de nuevo. Pero Sansón, por instrucciones de Dios, así va a ser toda su vida. Hay otros casos como el de Samuel, donde la mamá de Samuel lo consagró voluntariamente. Pero en el caso de Sansón hay algo especial. No fue idea de su mamá ni de su papá. ¿Fue idea de quién? De Dios. Así que el llamado de Dios era muy especial y muy oportuno. Ahora, el llamado es para todos nosotros, porque dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. El problema no es la falta de llamado, sino la falta de fidelidad. ¿Cómo manejamos nosotros el llamado? Hay personas que están solas en su vida, no porque no se hayan casado, sino por falta de fidelidad. Hay personas que pierden su ministerio, no porque Dios no les haya dado un ministerio, sino por falta de fidelidad. Hay gente que pierde su familia, no porque no haya tenido familia, sino por falta de fidelidad. Y en muchas cosas y en muchas áreas de nuestra vida podemos perder lo que tenemos por falta de fidelidad. Y no es la voluntad de Dios, no es que Dios lo quiera quitar, no es que Dios lo quiera hacer así. Ahora, fíjense bien cómo fueron los primeros años de Sansón, cómo fueron los años de crecimiento y de la presencia de Dios en su vida y cómo se comenzó a manifestar en él. En Jueces capítulo 13, ahora vamos al versículo 24 y 25, dice: así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor, ¿qué hizo el Señor con Sansón? Lo bendijo y el niño creció. Ponga atención a lo siguiente, dice: el Espíritu del Señor comenzó ¿a qué? A manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Magnedán, entre las ciudades de Sora y Estaol. Así que Dios lo estaba llamando a ser fiel, a ser comprometido con el llamado de Dios, a cumplir con la voluntad, lo que el Señor le había ordenado. Solamente que la fidelidad implica obediencia, la fidelidad implica respeto al compromiso que tenemos con Dios, lo que Dios nos llamó a hacer y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, y reconociendo que los dones y el llamado que Dios nos da no son particulares, no son de nuestra propiedad, no son para nuestro uso personal, no son para nuestra gloria, sino que son para servirlo a Él. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: Dios te llamó para servirlo a Él.
No te hagas. Algunos dicen, ay, hermano, es que a mí no me ha llamado para nada. Mira, una cosa es que tú te hagas así el distraído, como que no sabes qué onda, pero Dios te llama. Pero cuando somos infieles, obviamente perdemos la bendición, perdemos lo que Dios nos da, se pierden propósitos. Y Deuteronomio capítulo 7, versículos del 9 al 11 nos recuerda. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. Quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a los que lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Si Dios es fiel, ¿qué espera de nosotros? Fidelidad. Él espera reciprocidad. Él es fiel, espera que tú seas fiel, que yo sea fiel, que cada uno seamos fieles. Y ese es justamente el llamado de Dios para nosotros. Así que muchas veces nosotros perdemos la fidelidad, dejamos de hacer lo que Dios tiene para nosotros y se nos olvida fácilmente qué es lo que quiere hacer, para qué nos ha llamado, en dónde nos ha colocado. Así que, ¿cómo mantenernos fiel? Primero, no confíes en ti mismo. Yo sé que esto va en contra de lo que muchas veces nos dicen los psicólogos, nos dice la ciencia, nos dice el mundo. Primer punto, confía en ti mismo. Pero eso es antibíblico. Primer paso para mantenerte fiel, no confíes en ti mismo. Dile a la persona que tienes a tu lado, no confíes en ti mismo. Mira, muchas veces el peor enemigo que tú tienes no es el diablo, eres tú mismo. Y vamos a ver que Sansón, él derrotó a todos sus enemigos filisteos, pero no se derrotó a sí mismo. Él logró grandes victorias contra ejércitos innumerables. Tenía la fuerza para arrancar las puertas gigantes que pesaban toneladas de una puerta, de una ciudad, de una muralla de una ciudad. Pero no tuvo la fuerza para contenerse a sí mismo. Pudo derrotar a todos los enemigos que estaban alrededor, no importa que fueran 10, 100 o 1000, pero no tuvo la fuerza para derrotar su carne. ¿Cuántas veces entonces nos damos cuenta que confiar en uno mismo nos puede llevar a la destrucción? El problema de Sansón es que confiaba demasiado en sí mismo, al punto que dejó de confiar en Dios y confiaba más en sus fuerzas, en su capacidad, en sus obras. Hay gente que confía en sus amigos, que confía en sus relaciones, que confía en su experiencia, en su habilidad, en sus talentos, pero se le olvida confiar en el Todopoderoso. Y muchas veces Sansón llegó a actuar impulsivamente. En Jueces capítulo 14, versículo 6, dice que en ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. ¿Alguna vez ustedes han despedazado un cabrito? ¿Alguien aquí alguna vez ha matado un cabrito? Pero lo hice tan fácilmente como si lo hubiera hecho. ¿Es fácil? Mi hermano Salvador, sí. ¿Alguna vez alguien ha matado un pollo? ¿Y qué se siente? Eso ya no me lo quiero comer, dice. Ya se me revolvió el estómago. Bueno, a veces desde el chiste es de corretear al pollo y agarrarlo, ¿verdad? Ahora, nos dice la Biblia, eso no es nada. Para Sansón matar a un león era tan fácil como eso. Bueno, ¿cuál fue el problema de Sansón? Que las cosas las hacía tan bien y tan fácilmente que se olvidó de confiar en Dios y confiaba en Él, en su fuerza, en su capacidad.
En el capítulo 16, versículo 20, dice, fíjense cómo él cada vez se fue haciendo más y más y más arrogante. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, fíjense lo que pensó, no pensó voy a clamar a Dios, voy a buscar la ayuda de Dios, no. ¿Qué pensó? Haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Él confió en sus fuerzas, no confió en Dios. Él creyó que podía seguir dependiendo de sí mismo. Pero ¿sabes qué fue lo peor de todo? Él creyó que podía jugar con el pecado y que no le iba a pasar nada. Él pensó que podía hacer lo que quisiera y que nunca iba a pagar las consecuencias. Por eso es que él se fue deslizando poco a poco hasta que terminó completamente perdido. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, el Señor nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué pasa cuando uno confía en sí mismo? Seguramente nos vamos a equivocar, nos vamos a perder, vamos a fracasar. Y eso fue lo que le ocurrió a Sansón. Sansón comenzó a depender más en sus fuerzas que en lo que Dios le daba. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, fíjense qué interesante estos versículos. Así ha dicho el Señor: no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me pertenecen. Así que dile a tu hermano: procura entender y conocer a Dios. Díselo. No dependas de ti mismo, mejor aprende a conocer a Dios, aprende a comprenderlo. Hermano, pero es muy difícil. No, no es difícil, es fácil. Pero tienes que dejar de depender de ti mismo. No dependas de tu sabiduría, no dependas de tus talentos ni de tus habilidades. A veces el problema es que somos muy orgullosos y dependemos mucho de nosotros mismos. Y Sansón confiaba tanto en sí mismo, en su capacidad para superar obstáculos, para resolver problemas, que pensó: todo es tan fácil. Pero, ¿qué pasa cuando una persona se vuelve orgullosa, arrogante, cree que tiene el mundo a sus pies, que todo lo puede resolver fácilmente? Proverbios 16, 18 nos dice qué ocurre. Dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Así que si tú percibes en tu corazón orgullo o arrogancia, dile: Señor, perdóname, y deshazte de eso. No dejes que eso te destruya, no dejes que te lleve a la caída. ¿Cómo podríamos advertir esa autoconfianza peligrosa? Uno, Sansón jugaba con el pecado, tuvo relaciones incorrectas, se enamoraba de mujeres filisteas, buscaba mujeres de la calle, se le olvidó la santidad. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que él seguía siendo fuerte, no por él, sino porque Dios fue fiel, y en el llamado al voto de Nazareo, Dios respaldaba ese llamado y Sansón fallaba, pero Dios es fiel. Y si Dios le había dicho: tú tienes que ser nazareo, él sigue siendo nazareo. Pecó, jugó con el pecado, pero Dios, no es que Dios respaldara su pecado, Dios estaba respaldando el voto que Dios mismo le había pedido que hiciera. Y ni siquiera él, a su mamá. Así que Sansón jugaba con el pecado. Y muchos cristianos juegan con el pecado. Por eso muchos preguntan: ¿qué tengo que hacer para perder la salvación? Mira, no lo sé, pero mejor no lo averigües. Hermano, ¿y se pierde la salvación?
Yo creo que los que hacen esa pregunta es porque su conciencia no los deja tranquilos. Es que ando con tantos pecados que no sé si soy salvo o no soy salvo, pero siguen jugando con el pecado. Por eso aterroriza el decir, la salvación se pierde. No, ¿cómo crees? Eso no es bíblico. Porque no me conviene, porque estoy jugando con el pecado. Cuidado, no juegues con el pecado. Otro error y otro síntoma es que creía que siempre tendría otra oportunidad. Sansón salía de una, Dios lo libraba y él se metía en otro problema, en otro pecado. Pensaba, Dios siempre da segundas oportunidades. Sí, Dios es misericordioso y Dios da 1, 2, 3, N oportunidades. Pero la pregunta es, ¿y cuándo va a ser la última? No lo sé. ¿Pero habrá una última oportunidad? Yo creo que sí. Y la misma vida de Sansón nos demuestra que hay últimas oportunidades. Así que no te quedes esperando a ver cuándo es la última tuya. Mejor aprovecha la oportunidad que tienes ahora, arrepiéntete y mantente fiel a lo que Dios te ha llamado. Otro síntoma, Sansón no distinguía entre el don y la presencia de Dios. Una cosa es que Dios manifieste sus dones porque Él es fiel, pero otra cosa es su presencia en nuestras vidas. Y son dos cosas diferentes. Y mucha gente se confía porque puede haber dones. Es más, a veces se puede seguir a una persona por moda, pero no porque haya un respaldo de la presencia de Dios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Aprende a discernir la diferencia entre un don de Dios cuando el Espíritu Santo se manifiesta a cuando la presencia de Dios verdaderamente está ahí. Y son dos cosas completamente diferentes. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, el propio Señor Jesucristo nos advierte de ello. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? Tu talento, tu don, tus habilidades no reemplazan la obediencia que Dios espera de ti. Así que posiblemente mucha gente tiene un llamado, pero no lo ha cuidado, no lo ha sabido cuidar y está poniendo en riesgo no solamente un llamado, su propia salvación. Tú debes ser una persona que busca moverse en los dones espirituales, claro, pero más que ello busca moverte en la presencia de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, fíjense lo que Dios nos advierte a cada uno de nosotros. 1 Corintios 10, 12. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Cuáles son las consecuencias que tuvo Sansón? Bueno, se desvió del propósito. Indudablemente que a medida que fue avanzando su vida, sí, iba liberando a Israel de la opresión de los filisteos, pero también se iba desviando de los propósitos de Dios. Ahora, lo interesante, y por eso decía que la vida de Sansón llega a ser una vida que intriga, porque aunque él la regaba, Dios usaba sus errores para cumplir su voluntad. Y alguien puede decir, bueno, entonces puedo equivocarme sabiendo que Dios de todos modos lo va a usar, pero no te metas en eso. Dios lo uso simplemente para demostrar que Él es el Señor y que nada se escapa de su control. Pero por favor, no peques deliberadamente, ni deliberadamente cometas errores a ver qué hace Dios. No cometas esa torpeza. No eches a perder lo que Dios te da. No eches a perder los propósitos eternos por placeres momentáneos. No lo eches a perder. Aprende a vivir en la voluntad de Dios.
En Jueces capítulo 14, fíjate todos los errores que cometió Sansón. Jueces capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice, cierto día estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea en Timnat y quiero casarme con ella. Consíganmela. Se le olvidó que él estaba consagrado como ¿qué? Como nazareo. Y no solamente era lo que tenía que cuidar lo que iba a comer, tenía que cuidar todos los aspectos de su vida. Y eso incluía qué tipo de relaciones iba a tener. Es más, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4, la instrucción es más que obvia. Si era para cualquier creyente o cualquier israelita, como lo queramos ver, pues imagínense para alguien que estaba consagrado como nazareo. Dice, no te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Así que a Sansón no le importó nada, no le importó lo que dijera la palabra, no le importó lo que dijera la ley. Él estaba empecinado en ello. ¿Dios lo usó o usó sus errores? Claro. Y si tú lees la historia de Sansón, te vas a dar cuenta que aún en medio de ello Dios se glorificó y hizo justicia para Israel contra los filisteos. Pero eso no quita el pecado de Sansón. En el capítulo 16, versículo 1, dice, cierto día Sansón fue a la ciudad, ¿qué ciudad? Filistea de Gaza. ¿Te acuerdas de Gaza que hemos escuchado mucho en las noticias últimamente? Bueno, allí estuvo Sansón y pasó la noche, ¿con quién? Con una prostituta. En Israel la prostitución estaba prohibida por instrucciones de Dios. Así que a Sansón se le facilitó ir donde estaban los filisteos y ahí enredarse con una mujer. Otro pecado. Dios usó todo para hacer justicia para Israel, sí, porque Dios tiene el poder de transformarlo todo. Pero Sansón tenía el poder de meterse en líos a cada rato. En el capítulo 16, versículo 4 dice, tiempo después Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Así que podemos ver, y esto quiero que tú lo entiendas, la caída de Sansón no se dio de un día para otro. La caída de Sansón se fue dando poco a poco. Cuando un hombre cae en su matrimonio, poco a poco. Cuando se va alejando de su mujer, cuando va rompiendo la comunicación, cuando va terminando los detalles de amor, poco a poco. Cuando una persona se va alejando de Dios, poco a poco. Cuando empieza a juguetear con el pecado, cuando se da cuenta que hoy no pasó nada y puedo volver a intentarlo mañana, cuando se descuida la vida espiritual, cuando se deja de orar y hoy no pasó nada y mañana otra vez, y cuando dejamos de leer la palabra y no pasó nada y mañana otra vez, poco a poco. Sansón no tuvo un error y cayó inmediatamente. Sansón fue poco a poco y cada vez iba de mal en peor. Le faltó dominio propio. Tenía fuerzas para dominar a quien fuera, menos a sí mismo. Y segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos recuerda, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Así que ¿para qué queremos tanta fuerza física si no podemos controlarnos a nosotros mismos? Si no puedes dominar tu espíritu, si no puedes dominar tu alma, si no puedes dominar tus decisiones. Gente que a lo mejor quiere terminar con el alcohol y no puede. Gente que quiere terminar con las drogas y no puede. Gente que quiere terminar con el tabaco y no puede.
Y aunque te pongan etiquetas, ¿verdad? Peligro, esto puede causar daños a la salud y te ponen hasta una calaverita. Bueno, sí, el día que yo quiera lo dejo. ¿Y cuándo quiere? Nunca, no puede. Y la caída se va dando poco a poco. Estos actos reflejan una vida de propósitos. Él perdió todos los propósitos de parte de Dios. Se olvidó de la misión que Dios le había dado y empezó a priorizar sus deseos carnales, lo que él quería hacer. Y eso lo fue llevando a la ruina. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene ¿de dónde? Del mundo. El propio Señor Jesucristo es un ejemplo de cómo renunciar. Moisés, un personaje central en el Antiguo Testamento, es un ejemplo de cómo renunciar. Dice el libro de Hebreos 11:25, hablando de Moisés, prefirió ser maltratado por el pueblo, con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado, porque acuérdense que él vivía con todos los placeres que le ofrecía Egipto. Y Jesús se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Pero Sansón iba al revés, teniendo un don, teniendo un llamado, teniendo una misión, teniendo un propósito. Él fue dejando todo poco a poco para enfocarse en él, en su carne, en sus placeres, en sus gustos. No una, sino muchas veces. Es decir, él era impulsivo, era desobediente, era rebelde. Yo me pregunto cuántas veces dentro de la propia iglesia encontramos cristianos en las mismas condiciones. Él como nazareo no podía tocar un cadáver. Pero dice Jueces capítulo 14, versículo 8 y 9, hablando de cuando mató a León, tiempo después, al volver para tomar a la mujer, Sansón se apartó del camino para ver el cadáver de León y se encontró con que en el cadáver había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón tomó el panal y se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a sus padres les dio miel para que comieran, aunque no les dijo que la miel había tomado de León. ¿Por qué no les dijo? Porque sabía que no lo podía haber hecho. Era parte de su voto. Pero quiero que notes una cosa. A pesar de que Sansón no era fiel, Dios seguía ¿qué? Siendo fiel. Porque la caída se va dando poco a poco. Y por eso te digo, no es que se le acabaran las oportunidades. Dios le seguía dando una oportunidad tras otra. Y la confianza de Sansón, pues si Dios me sigue dando oportunidades, sigamos adelante. Y volvemos a pecar y la volvemos a regar. Y Dios nos vuelve a seguir dando oportunidades. Y sigamos adelante y seguimos pecando y la seguimos regando. Y Dios nos vuelve a dar oportunidades. Esa era su mentalidad. Él despreció la consagración. Y yo veo que mucha gente en la iglesia desprecia lo que Dios le da. No lo valora, no lo atesora. A veces se guarda más una moneda, un billete, que lo que Dios nos ha dado. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12 dice, pero tú, Timoteo, y puedes tachar el nombre de Timoteo y poner el tuyo, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas estas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Aférrate, pelea la buena batalla. ¿Qué hizo Sansón? Lo menospreció, lo pateó, lo soltó, lo ninguneó, lo mandó muy lejos. Y eso acabó con su vida. Así que vivió sembrando para su carne
¿Y qué cosechó al final? Destrucción. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eres fiel en tu matrimonio, Dios va a bendecir tu matrimonio. Eres fiel con tu familia, Dios va a bendecir a tu familia. Eres fiel en tu trabajo, Dios te va a bendecir en tu trabajo. Eres fiel en tu ministerio, Dios te va a bendecir en tu ministerio. Pero si eres infiel, vas a cosechar esa infidelidad. Sansón fue débil ante la tentación. Sus relaciones con muchas mujeres, y casi todas o todas eran filisteas, muestran su falta de autocontrol, traiciones a Dios, falta de respeto a sí mismo, al llamado a la consagración, su propia arrogancia. En Jueces capítulo 15, versículos 7 y 8, sí, Sansón buscaba vengarse de quien le hacía daño, y Dios lo usaba para bendecir al pueblo de Israel. Dice, cuando Sansón supo lo que había hecho, los amenazó y les dijo, por eso que han hecho, no voy a descansar hasta vengarme de ustedes. Y arremetió contra ellos y los dejó tan mal heridos que muchos murieron. Después de eso se fue a vivir en la cueva de la peña de Etam. Es decir, él se metía en problemas, buscaba vengarse de los filisteos, y entonces Dios traía justicia para el pueblo de Israel. Pero porque Dios iba acomodando las cosas que Sansón iba echando a perder. Pero evidentemente que él estaba arruinando su propio plan, estaba arruinando el propio propósito de Dios. ¿Y sabes qué? En todos estos versículos que tú puedes leer desde el capítulo 13 hasta el 16, no vas a encontrar arrepentimiento de parte de Sansón. ¿Cuándo se arrepintió? Hasta el final de su vida. Es decir, hubo falta de arrepentimiento oportuno. Cuando él tuvo la oportunidad, cuando sus papás le llamaron la atención, y en cualquier momento él tuvo la oportunidad de haberle pedido perdón a Dios y se hubiera corregido todo, pero no lo hizo. Y en Jueces capítulo 16, versículo 28, ya casi al final, dice, en ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciegos. Sus errores, sus pecados, lo llevaron a estar ciego, a perder los ojos, porque perdió la fuerza. Pero más que perder la fuerza, ¿qué fue lo que perdió Sansón? La presencia de Dios en su vida. Por eso comenzamos este versículo, pero él no sabía, él no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. Eso es lo terrible. Bueno, en la sociedad moderna mucha gente recibe dones y talentos, pero no sabe cuidarlos, no los sabe administrar. Muchos jóvenes tienen mucho potencial porque tienen un llamado para servir a Dios, tienen un llamado para consagrarse a Dios, tienen un llamado para servir a Dios de muchas maneras, por medio de su carrera, por medio de un ministerio, por medio de un negocio, pero a veces lo abandonan ese llamado y lo echan a perder por placeres, por drogas, por lo que sea. Y termina echándolo todo a perder, todo a la basura, similares a las aventuras de Sansón. Hay mucha gente que son profesionales, empresarios, y Dios los ha bendecido, tienen un negocio próspero, y Dios los bendice, porque a través de ello Dios quiere que sean instrumentos de bendición para mucha gente. Pero a veces confiar más en la fuerza, en el éxito, en la inteligencia, en el dinero que se gana, en los logros personales, que terminan olvidándose de Dios y se echa a perder todo. La cultura moderna nos empuja a vivir el momento, el placer, a disfrutar las experiencias, el sexo sin compromiso, el materialismo.
La gente vive con deudas, con depresión, con rupturas familiares. La gente no encuentra cómo llenar ese vacío existencial. Por eso ahora ves a los famosos Terians, ¿verdad? Que ya no saben qué sentirse. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Imagínate cómo la gente ahora termina sintiéndose un animal. ¿Y dónde quedó la imagen de Dios? Y Dios nos hizo dignos y la gente se vuelve indigna. Nabucodonosor, porque Dios lo hizo como una bestia, como un castigo. Pero hay gente que se autohace bestia por placer. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Fíjate lo que dice aquí. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios, ¿cómo es? Fiel. Y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Es decir, ¿cuánto puedes tú resistir? Pues métete a la presencia de Dios. Por eso lo más importante no son los dones que tienes, sino el que tú te metas a la presencia de Dios, que la presencia de Dios viva contigo. No te desvíes del propósito, no confíes en ti mismo, mide las consecuencias de tus decisiones, no dejes que tu vida esté dominada por complacer placeres momentáneos que echen a perder tu eternidad. Asume que todo lo que tú siembras va a traer consecuencias, porque todo lo que tú siembres va a cosechar. Así que quiero concluir con unos principios espirituales para no repetir la historia de Sansón. Primero, sé fiel. Sé fiel. Sé fiel en tu matrimonio. Sé fiel a tu familia. Sé fiel en tu trabajo. Sé fiel a Dios. Sé fiel en tu iglesia. Sé fiel en donde quiera que estés. No andes de un lado para otro. No pruebes de una mujer a otra. No seas de los que renuncian hoy para buscar un trabajo mañana y renunciar pasado mañana. Sé fiel. Mantente fiel. En Romanos 12:1 dice así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Número 2, no confundas el don que Dios te dio con el carácter. Sansón tenía un don, la fuerza física, pero ¿qué le faltaba? Carácter. ¿Y qué quiere Dios que reflejemos nosotros? El carácter de Cristo en nosotros. Que te puede dar don para orar por un enfermo y que sane, gloria a Dios. Que te dio el don de tener misericordia, gloria a Dios. Que te dio el don de organizar, gloria a Dios. Que te dio el don de hablar con otros, gloria a Dios. Pero cuida tu carácter, que tu carácter refleje a Cristo. Número 3, mantén tu comunión constante con el Señor. No te separes de Él. Dice Jesús en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada pueden hacer. No se te olvide. Cuando se presente una tentación, huye. A ver, dile que tienes a tu lado, huye. Porque todos tenemos que enfrentar tentaciones, pero cuando se presente la tentación, ¿qué tienes que hacer? Huir, no negocies. No negocies con la tentación. Huye. En 2 de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. No pruebes a ver hasta dónde se rompe la liga. No pruebes a ver hasta dónde Dios deja de estar contigo.
No llegues a Jueces 16:20 como protagonista, en donde no sepas que el Señor ya no está contigo. No llegues ahí. Mantente firme. Mantente firme. Es estremecedor porque muchas personas pueden estar en una iglesia, pueden tener una religión, pueden tener un estilo de vida y aparentan estar bien. Pero dice 2 de Timoteo 3:5, fíjate lo que dice, 2 de Timoteo 3:5, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta, demostrarán lo contrario. Sansón fue intrigante, sí, porque a pesar de todo, al final Dios lo escuchó. Si leemos el final de su vida, Jueces 16, 21 y 22, dice que después de que lo capturaron, los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, ahí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. Pero después de haber sido rapado el cabello de su cabeza, ¿qué pasó con su cabeza? Volvió a crecer su cabello. Ahora, esto es natural, es lógico. Cualquier persona que se rapa al paso del tiempo le vuelve a crecer el cabello. Pero aquí tiene un significado espiritual. Dios le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. No era simplemente que creciera el cabello de manera natural. Era la oportunidad última que Dios le estaba dando. Y si pasamos al capítulo, versículo 23, ahí mismo, dice: entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo. El que mató a tantos de nosotros ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron entre las columnas que sostenían la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: soberano Señor, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con solo un golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo y las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que los que había matado durante toda su vida. Al final, mal, pero Dios volvió a enderezar lo torcido para cumplir su propósito. Oró y Dios le respondió. Y lo que más me impacta es que cuando vamos al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, versículo 32 al 34, cuando habla de los héroes de la fe, dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, y menciona Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe estas personas, incluyendo Sansón, conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Con esto te quiero decir una cosa:
Tu infidelidad no cambia la fidelidad de Dios. Tus despropósitos no alteran los propósitos de Dios. Porque Dios es fiel y Dios siempre va a cumplir sus propósitos eternos. A pesar de ti, a pesar de mí. Pero la vida de Sansón nos enseña que el llamado de Dios es un privilegio que tú y yo tenemos que saber administrar, no derrochar. Requiere fidelidad, requiere humildad, requiere compromiso. Y así como en un matrimonio, pues sí, hay luchas, hay desafíos. Carlos y Eli tuvieron luchas y desafíos 25 años, los primeros 25 años. Sí, ¿verdad? Y están seguros que vendrán otras luchas y otros desafíos. Pero el amor y la fidelidad es lo que nos permite seguir adelante. Con Dios es lo mismo. En la vida es lo mismo. Así que podríamos decir, como dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia del por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Ahora yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida estoy confiando más en mí que en Dios? ¿En qué áreas de mi vida le estoy dando más importancia a otras cosas? Placeres personales, intereses propios, situaciones personales o egoístas. Y posiblemente todo eso ocupa un lugar antes que Dios. Esta pregunta requiere mucha sinceridad y no te voy a pedir que me la respondas a mí, pero sí que te la respondas tú delante de Dios. ¿Estoy jugando con algún pecado? ¿Estoy poniendo a prueba la fidelidad de Dios? ¿Estoy probando a ver cuántas oportunidades más me da el Señor? Acuérdate que Sansón jugó tanto con el pecado que terminó perdiendo los ojos. Cuando los filisteos lo escucharon decir de sus propios labios que la fuerza venía de su cabello. Error de Sansón, porque la fuerza no venía de su cabello, la fuerza venía de Dios. Y a veces pensamos que la fuerza, el talento, el éxito proviene de muchas cosas. Proviene de otras personas, proviene de relaciones, proviene de nuestros negocios, proviene de nuestras habilidades, proviene de nuestros talentos o que proviene de cualquier cosa. Y se nos olvida que todo proviene de Él. Peor aún cuando se está jugando con un pecado y lo disfrutas. O tu conciencia te dice está mal, pero tú lo sigues provocando en tu propia vida. Cuando en lugar de huir de la tentación te quedas negociando con ella. Cosas que a lo mejor habías renunciado y de repente empiezas a tolerar. Situaciones que eran parte de tu pasado y de repente empieza a darles nuevamente espacio en tu vida, en tu mente, en tus acciones.
Hoy Dios nos está haciendo un llamado a ser fieles, a mantenernos fieles en todas las áreas. A lo mejor has fallado a la fidelidad en tu matrimonio, a lo mejor has fallado a la fidelidad a tu familia, a lo mejor has fallado en tu fidelidad a Dios. Hoy Dios te está llamando, hijo, hija, yo soy fiel y yo quiero que tú seas fiel. Así que si alguno en este momento se siente redarguido por el Espíritu Santo y sabes que tienes que enderezar y corregir esa parte, yo te invito a ponerte de pie y que le digas: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser fiel. Yo no quiero perderme. Yo no quiero echar a perder el llamado, el propósito, la eternidad. Yo no quiero arruinar lo que tú me has dado. Yo no quiero juguetear con el pecado. Yo no quiero perderme por la falta de fidelidad. Y así con tus manos levantadas, todos los que se pusieron de pie, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Yo te invito a que le digas: Señor, perdóname, porque tú me llamaste, pero yo no he sido fiel. Perdóname, porque he desperdiciado oportunidades preciosas. Perdóname, porque he estado jugando. Perdóname, Señor, porque te he ignorado. Perdóname, porque no te he dado la prioridad. Perdóname, Señor, porque he sembrado para la carne. Perdóname, Señor, porque he cometido errores. Y aunque tú hayas corregido el rumbo de esos errores para que se cumpla tu propósito, eso no me quita la responsabilidad. Y por eso vengo delante de ti a decirte: Señor, perdóname. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por cada hijo tuyo que está de pie hoy, porque tú eres un Dios de misericordia. Y como dice tu palabra, no hemos sido consumidos porque tu misericordia es grande, porque tu misericordia es infinita, porque tu misericordia es para siempre, porque tú eres fiel y porque tú esperas que así como tú eres fiel, nosotros también seamos fieles para ti. Y yo oro para que cada hijo tuyo en este momento, en este lugar, podamos tomar una decisión firme. Señor, queremos ser fieles, fieles a ti, fieles en nuestro matrimonio, fieles a nuestra familia, fieles en nuestra iglesia, fieles en el lugar donde tú nos hayas colocado. Padre, que podamos dejar un sello en cualquier lugar donde vayamos, donde estemos, donde nos paremos, y ese sello sea fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Quédate un momento, quédate un momento, porque a lo mejor hay personas que nunca antes han invitado a Cristo Jesús a su corazón. A lo mejor alguien te invitó a estar aquí, pero tú no sabes ni por qué. A lo mejor tú dices: pero yo he fallado, yo he pecado, yo he hecho cosas malas. ¿A poco Dios puede tener misericordia de mí? Claro que sí. Cristo Jesús murió por ti. Cristo Jesús dio su vida en la cruz por ti. Cristo Jesús derramó su sangre para que tú fueras perdonado de tus pecados y tú puedas alcanzar la vida eterna. Así que si tú estás aquí hoy, no es casualidad. Dios quiere darte la vida eterna. ¿Y tú qué tienes que hacer? Reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y si tú eres esa persona, toma tus cosas, pide permiso y ven aquí al frente y déjame orar por ti.
Es necesario confesarlo públicamente, no avergonzarnos de Él, para que el Señor nos dé la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Es que si hay alguien en esa condición, ven, arriba o abajo, pide permiso y ven acá para que podamos orar por ti y puedas salir de aquí con la oportunidad de la salvación. Si hay alguna persona, venga, aquí le esperamos para que pueda tener esa oportunidad, la oportunidad más importante de nuestra vida. Vamos a esperar unos instantes por si alguien viene hasta este sitio. Ven, no te dé pena. Este es el momento más importante porque es cuando cambia nuestra eternidad. Es cuando el Señor lo transforma todo. Ven, ven. ¿Cuál es tu nombre? Natalia Yasmín, Dios te bendiga, Natalia. Mantente aquí un momento, por favor. ¿Alguien más viene con Natalia Yasmín? Sí, por acá hay otra persona que viene con Natalia Yasmín. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra, Dios te bendiga, Alejandra. Aquí está Natalia Yasmín, Alejandra. ¿Y tu nombre es? Hortensia, Dios te bendiga, Hortensia. Si alguien más quiere venir, desde luego que lo esperamos para que también pueda recibir la bendición de reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Tu nombre es? Víctor, Dios te bendiga, Víctor. Y tenemos también a Raúl, Dios te bendiga, Raúl. Cristo Jesús murió por ustedes y murió por mí. La Biblia dice, todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo. Ninguno mereceríamos la vida eterna. Es más, dice la Biblia, todos estamos destituidos, todos estamos eliminados. Si dijéramos, Señor, haz justicia, la justicia sería que todos nos fuéramos al infierno. Eso era lo que nos merecíamos. Pero Él nos ama tanto y nos perdonó tanto que estuvo dispuesto a dejar su trono, de dejar el cielo, venir a la tierra siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y después entregó su vida para ser crucificado y con su sangre preciosa perdonar nuestros pecados. Solamente que Jesús también dijo que todo aquel que lo confiese delante de los hombres, Él también lo confesará delante de los ángeles en el cielo. Pero aquel que se avergüence de Él, Jesús también se avergonzará de esa persona. A Jesús no le dio vergüenza morir por nosotros. Él lo hizo públicamente, por amor, por misericordia. De tal manera que el día que muramos y dejemos de estar en esta tierra y seamos juzgados por Él, nuestros méritos no serán los que nos lleven a la presencia de Dios. Lo que nos lleve a la presencia de Dios será la muerte de Cristo y su resurrección. Y este acto de confesar, de reconocer nuestros pecados y reconocerlo a Él, nos da la salvación a nosotros. Por eso es un momento que cambia nuestra eternidad. ¿Cuáles son sus nombres? María Elena, Dios te bendiga. Maribel, Dios te bendiga. Marlene, Dios te bendiga. Así que este es el momento clave, porque es lo que cambia nuestra eternidad. No por nosotros, sino por Él. Nosotros ahora lo estamos reconociendo. Dice el Evangelio de Juan que todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y ustedes a partir de hoy, 22 de febrero del año 2026, nacen de nuevo, pero hoy nacen con una característica. A ustedes a partir de hoy son hijos de Dios. Así que vamos a orar. Yo les voy a pedir que ustedes hagan una oración sencilla, que de una manera muy sencilla le digan: Señor Jesús, yo te quiero pedir públicamente perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador.
reconozco que he hecho lo malo. Y reconozco que no tengo méritos para ganar la vida eterna. Pero hoy apelo a tu perdón, a tu misericordia, a la muerte de Cristo Jesús en la cruz, en favor mío, que me dé el perdón para poder tener la vida eterna. Señor Jesús, dígaselo en voz audible. Dice la Biblia que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Díganlo. Señor Jesús, yo te declaro a partir de hoy como mi único y suficiente Señor, Dios y Salvador. No hay nadie más fuera de ti. Te entrego mi vida y te pido que tú vengas a vivir dentro de mí y transformes mi vida, que a partir de hoy yo pueda aprender a vivir para ti. Gracias por amarme, por perdonarme y por aceptarme, Señor Jesús. Amén. Amén. Oramos por ellos. Señor, bendice a todos estos hijos tuyos. Hoy toman esta decisión, la más importante, porque tú cambias su eternidad. Que tu Espíritu esté con ellos, que tú permitas que ellos puedan crecer en el conocimiento, en tu palabra, en su relación y comunión contigo. Y a nosotros, iglesia, permítenos ser instrumentos para ayudarles y servirles, y ellos puedan crecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero les pedirles un favor, den media vuelta. Una persona quiere darles un saludo de parte de la iglesia y yo los quiero dejar con Rodolfo. Gracias, que Dios les bendiga. Pues gracias a Dios por el mensaje del día de hoy. No se retire, por favor, quédese tantito. Miren, se están reportando disturbios en Guadalajara, ya que se dio de baja al líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces hay fuertes disturbios en Guadalajara. ¿Le parece?